Bien, les comentaba recién, al terminar la primera parte del video, que la Biblia contiene distintas teologías y por lo tanto no existe una especie de verdad absoluta, sino que son las reflexiones de un pueblo que a través de personas escogidas o personas que se sintieron inspiradas, movidas, movilizadas por Dios, se dispusieron a escribir con sus conocimientos, con su experiencia, con su reflexión y ocupando las categorías propias de su cultura. Por ejemplo, quiero explicar una categoría cultural que es muy interesante. Categoría cultural y teológica. A Dios se le denomina redentor. La palabra redentor proviene de la palabra hebrea Gaal o sustantivada Goel, el que redime, ¿no? Y el Gaal, el acto de Gaal, significaba pagar el rescate del pariente del cual tú te hacías cargo, ¿no? El pariente más lejano, tú tenías la obligación de rescatarlo si es que caía en desgracia. Esa manera tenía, de alguna manera, era como un recurso social, lo tenía incorporado el pueblo de Israel. Y cuando tienen su experiencia de Dios, le atribuyen a Dios esta categoría. Dios es nuestro Goel porque Él pagó el precio de nuestro rescate en Egipto. Dios se hizo nuestro pariente próximo. Imagínense qué bonita esa teología, ¿no? En la teología del Dios redentor, del Dios que redime, del Dios que rescata, que paga el rescate por su pueblo. Versus, ¿no? El Dios colérico, o cuando se habla de la cólera de Dios. Dios que a la palabra hebrea es kiná, que significa el que se coloca rojo, que se enrojece de rabia. Pero es la rabia del marido celoso. Así se entiende la kiná. Dios se coloca, hierve, ¿no? De celos por Israel. Pero eso es humano. Es una expresión o una proyección humana. Y es más, diría humana y patriarcal. Porque el Dios que después se nos revela en Jesús, o la experiencia del Dios de Israel en Jesús, es de un Dios que no es dominante, no es un Dios colérico ni celoso, es un Dios que se mueve desde la compasión y desde la misericordia. Por lo tanto, hay un cambio, hay una maduración en cuanto a entender cómo actúa Dios, cómo es Dios, cómo va haciendo camino Dios con su pueblo. Bien, entonces, ustedes cuando sigan viendo las diapositivas se van a encontrar con dos citas de la Constitución Dei Verbum, que también algunas la leyeron ya, y que tienen que ver básicamente con las reglas de interpretación. Una de ellas nos recuerda que para interpretar bien la Sagrada Escritura, es preciso estar atento a lo que el autor humano quiso afirmar acerca de Dios mediante sus palabras. Pero estas palabras están inmersas dentro de un contexto y dentro de una cultura. Y es por eso que en el numeral 12, el punto 2 de la Constitución Dei Verbum, palabra de Dios, la Iglesia invita que para descubrir la intención de los autores sagrados, tengamos en cuenta condiciones de tiempo, que es lo que yo les he remarcado constantemente, de la cultura, ¿no? La visión, por ejemplo, o la cosmovisión del universo, ¿no? El mundo en 4 pilares, los géneros literarios, que los vamos a ver a continuación, y con esto cerraremos la clase, y las maneras de sentir y hablar de aquel tiempo. Por ejemplo, que muchas personas lo interpretan a veces como un gran título. Aquí me voy a saltar al Nuevo Testamento, pero valga el ejemplo. Cuando hablan de hijo del hombre significa humano, simplemente. Es una expresión que le revisten de mucha solemnidad, pero simplemente significa humano, persona humana. En el Antiguo Testamento nosotros también vamos a encontrar que en la forma de narrar o la forma de referirse a Dios muchas veces
de una manera muy respetuosa, muy solemne, y en otras vemos que hasta se le increpa, hasta se le desafía, ¿no? El caso de Moisés o es el caso de Elías. eh, Así más o menos vamos viendo entonces que los autores ocuparon distintos géneros literarios, distintas teologías, distintas formas de hablar, de comunicarse, hasta distintos idiomas. Recordemos que la Biblia, el Antiguo Testamento, tiene algo de arameo, hebreo y algo de griego. Por lo tanto, la diversidad está muy presente en este libro. Hay que tener en cuenta eso también. Pues bien, vamos entonces a lo último de este día, de nuestra cuarta sesión de este miércoles, lo miércoles santo, por lo demás. Vamos a hablar de los estilos literarios o de los géneros literarios, que la Constitución Dei Verbum de alguna manera lo recuerda. Y es interesante que cuando nos lo recuerda, de alguna manera nos está diciendo que hay que atender a las formas. Partamos primero por un género o una manera de llamar a cierto grupo de libros de esta manera: los libros de género histórico o libros históricos. El libro histórico es aquel que posee un lenguaje que da la sensación de estar refiriendo un evento atestiguado, muchas veces de carácter biográfico, donde se colocan otros elementos que lo hacen parecer efectivamente un evento, cuando se citan lugares, fechas, personajes, etc. Pero es muchas veces un hito que es recreado, que es resignificado, que se le agregan otros elementos para poder hablar de otra verdad. No existe, por tanto, en la Biblia un rigor que obedezca a la verdad histórica. Existen hitos recreados, historias ampliadas, teologías al servicio de una narrativa. Eso existe. El género llamado historia, entonces, va contando, va haciendo una línea, un camino que parte desde el relato de la creación y que termina hasta la época donde los judíos tienen que resistir, luchando por su identidad comunitaria como pueblo, frente a la invasión de los griegos. Hasta ahí el Antiguo Testamento, con los macabeos. Todo este itinerario tiene elementos históricos, obviamente, tiene componentes históricos, pero no es su intención última, ¿no? Uno podría decir, por ejemplo, ¿no? Se nos cuenta como relato histórico que en el siglo VI hubo profetas que huyeron, ¿no? Escaparon. Efectivamente, en el siglo VI ocurrió el exilio a Babilonia, y por lo tanto los relatos que hablan de las huidas de profetas o del temor de los profetas de este exilio que se avecinaba, como es el caso de Isaías, Ezequiel, el propio Jeremías, ¿no? Todos ellos entonces concuerdan en un elemento histórico. Existió la deportación a Babilonia. Ahora bien, lo que nos narran en términos de eventos que van ocurriendo supeditados a este gran hito, en eso puede haber entonces libertad del autor, ¿no? Luego tenemos otro género literario que aparece ahí en la imagen y que tiene que ver con el Moisés que está ahí sosteniendo las tablas, ¿no? El género legalista o la ley, ¿no? Este género básicamente está compuesto por preceptos, normativa, por directrices que van marcando, que van pauteando la vida del pueblo, ¿no? Es muy fácil de identificar. Generalmente están en un contexto donde se invita al orden, se está llevando o se está tratando de que Israel sea coherente a su vocación como pueblo elegido y que por lo tanto estén siempre respetando y salvaguardando el cumplimiento de la alianza. En ese sentido, el género legalista o la ley está vinculado o gravita fundamentalmente alrededor del concepto de la alianza, ¿no? El pacto entre Dios y su pueblo. El otro género literario, el tercer género literario que ustedes pueden encontrar ahí, es el género profético. El género profético es también quizá simple de encontrar.
fundamentalmente está, fundamentalmente está en 16 libros del Antiguo Testamento, 4 profetas mayores y 12, profetas menores. No obstante, hay otros profetas, hay más profetas dentro de la Biblia, ¿no? Moisés es considerado un profeta. Samuel, el primer profeta, que aparece, incluso tiene 2 libros, el primer y segundo libro de Samuel. Elías, Eliseo, Natán y profetizas incluso, Hulda, Yael, son entre otros profetas, no escritores, pero profetas que aparecen mencionados en el Antiguo Testamento y que van a tener sus oráculos, ¿no? ¿Qué es un oráculo? Es una palabra proveniente de la divinidad, eso es en estricto rigor. El oráculo de Yahvé es que lo que el profeta dice no proviene de iniciativa del profeta, sino de una conexión profunda con Dios que le hace ver la historia de una manera distinta, que le hace interpretarla, que la hace leerla, juzgarla y también evaluarla, ¿no? Porque está el profeta en sintonía con Dios. El género profético es un género oracular, ¿no? Son mensajes, son oráculos, palabras que provienen de la divinidad a través del intermediario, que en este caso sería el profeta. También tenemos 3 géneros más que nos van quedando: el género lírico o el género poético. Esto es interesante porque Israel también indaga, incursiona en una especie de escritura que tiene que ver fundamentalmente con la poesía. ¿Qué nos encontramos o dónde encontramos algo de aquello? Fundamentalmente en el libro de los Salmos, 150 canciones, ¿no?, líricas compuestas para Dios. Tenemos también, aparte de los salmos, tenemos cánticos de alabanza dentro del Antiguo Testamento, tenemos el Cantar de los Cantares. Por lo tanto, la poesía está también al servicio de la historia de salvación. Luego tenemos el penúltimo género literario, el género sapiencial, que proviene del concepto sabiduría. El género sapiencial es un género que surgirá con fuerza hacia alrededor del siglo V hasta el III inclusive, antes de Cristo, y que estará concentrado en libros que a través de aforismos, consejos o sentencias inculcan en el ser humano los aprendizajes, los aprendizajes que los mayores, que los ancianos, que los sabios le delegan a Israel como luz para su camino. Entonces tenemos ahí Sirácida, tenemos Sabiduría, tenemos Eclesiastés, tenemos Proverbios, entre otros libros, y además entre otros pasajes también, porque en más de algún libro se concentran también expresiones o sentencias de carácter sapiencial. Y finalmente tenemos el género apocalíptico. Es bien raro escuchar que en el Antiguo Testamento exista el género apocalíptico, y fundamentalmente se hace extraño porque nosotros lo tenemos asociado a un libro completo. Cuando hablamos de Apocalipsis, tratamos siempre o básicamente hablamos del último libro del Nuevo Testamento. Pero lo que tal vez no sabemos o lo que no nos han dicho es que es un género literario. Es un género literario que tiene por característica ocupar un lenguaje simbólico, numérico, metafórico, para ocultar un mensaje. De hecho, la palabra apokaliptein significa en griego revelar. ¿Qué se revela? El secreto. ¿Qué se revela? Lo oculto. ¿Qué se revela? Lo que no estaba siendo comprendido por los demás. Entonces, en el Apocalipsis o el género apocalíptico es un lenguaje quizás complejo, difícil, no todos lo entienden con cierta facilidad y por eso está reservado, está como apartado, es un lenguaje muy complejo. En el Antiguo Testamento nosotros nos encontramos con el género apocalíptico fundamentalmente en la obra del profeta Daniel. El profeta Daniel es quizá el profeta más apocalíptico
que aparece en el Antiguo Testamento. Hay otros profetas, profetas menores como el profeta Joel, que algo también dirá, el profeta Sofonías también algo dirá de manera apocalíptica. Amós también tendrá un día de la furia de Yahvé, el día de la ira de Yahvé, de carácter bastante también apocalíptico. Por lo tanto, hay que entender que el Apocalipsis es una manera de entender lo siguiente: Dios va a intervenir, Dios va a actuar, Dios tiene que intervenir en la historia en favor de su pueblo. Y para cerrar esta clase me gustaría hacer justamente ese alcance a propósito de Semana Santa. Lo que nosotros celebramos, si lo conectamos con la experiencia de Jesús o si lo conectamos directamente con Jesús, lo que nosotros celebramos es este Dios que libera en medio de tanta incertidumbre, ¿no? Por eso les pedía también que leyeran el Éxodo, porque es un Dios que dice: he visto la opresión de mi pueblo, he escuchado su clamor y bajaré a rescatarlos. Dios baja a rescatar a su pueblo y el último gran rescate es la muerte, ¿no? Provocado por, vaya a saber uno, dice el texto, las plagas, habla de 10. Les digo al tiro que no hay acuerdo entre cuántas son, porque hay salmos que nos hablan de 5, de 7. El hecho es que ocurrió lo voy a decir, perdón, de otra manera. La vida estaba amenazada. Y a Israel, en esa situación de incertidumbre, descubre que la voluntad de Dios es que ellos tengan vida y en abundancia, que ellos sigan la vida. Por lo tanto, lo que celebramos en Pascua es un Dios que no abandona a su pueblo y que lo rescata de la peste funesta, que lo rescata del dolor, que lo rescata de la muerte o de la posibilidad de morir. Y Jesús se abandona a ese Dios. Por lo tanto, hagamos de esta Semana Santa un encuentro con este Dios que no abandonó a su pueblo, incluso en las peores pestes, incluso en los peores momentos, incluso en medio de las plagas. No vamos a entrar, insisto, al detalle de cuál plaga fue verdad, cuál plaga no lo fue. No, ese es el registro. Lo que yo les invito es que, aprovechando también esta clase que está inserta en un tiempo tan privilegiado como es Semana Santa, y en medio de todo lo que nos ha ido pasando y ocurriendo, poder hacer una reflexión en torno a esto, ¿no? Lean el capítulo 12 del Éxodo y a través de ese texto traten de conectarse con este Dios que quiere salvar a su pueblo, quiere salvar a su pueblo elegido, ¿no? Confirma su elección. Los marcos de las paredes marcadas con la sangre del Cordero es simplemente volver a confiar en que si fuimos elegidos una vez, lo volveremos a hacer de nuevo. Bien, las dejo y les dejo con estos dos videos que vienen a ser la clase de mañana. Entonces, tarea, y que lo pueden hacer como parte de la continuidad de la clase: lean Éxodo 12, lean las diapositivas para que vayan al tanto. Y nos estaremos viendo la próxima semana, si todo sale bien, quizás ya más cercanos a una clase presencial. Que estén muy bien, que tengan una muy buena Semana Santa y que la resurrección sea el inicio de un nuevo proceso de vida durante este año. Un abrazo a todas y a todos. Que estén muy bien.